Bien, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con el siguiente tema, que es teoría basada en el conductismo, teoría de la educación, son bases para la enseñanza en el entrenamiento deportivo. Como vimos la clase anterior, pues ya tenemos allí las bases de qué es la pedagogía, la enseñanza, la educación, identificar cuáles son sus elementos, para qué nos sirven y qué tienen que ver en el entrenamiento deportivo. Bien, bueno, pues sin más, avanzamos. El conductismo es una filosofía de investigación de aprendizaje en animales para inferirlas en humanos. Así de simple, así de rápido. Su principal representante es pues John Brodus Watson, el padre de conductismo, así se le conoce, y él se basa sus trabajos en los experimentos de Pavlov. Vamos a ver quién es Pavlov y quiénes son los demás representantes de esta filosofía o corriente de la educación o como lo quieran llamar. Tenemos a Iván Petrovich Pavlov, que es el padre del condicionamiento clásico. Esto lo vamos a escuchar frecuentemente. Váyanse más o menos familiarizando con estos nombres. Tenemos a Watson, padre del conductismo. Tenemos a Friedrich Skinner, con este condicionamiento operante. Y Albert Bandura con el condicionamiento vicario. Estas representantes y estas teorías que representa cada uno las vamos a manejar más adelante y vamos a entender y saber qué tienen que ver en el entrenamiento y para qué nos van a servir. Les repito, esto es para que se familiaricen con los términos y con los representantes. Antecedentes, bueno, pues desde Platón ya nos manejaba pues las ideas innatas filtradas por los sentidos. Platón nos decía que nosotros teníamos estas ideas antes de nacer y que únicamente lo que hacíamos era codificarlas, ¿no? Decodificarlas a través de los sentidos. Aristóteles va, pues como sabemos, mejorando y avanzando más en estas pues teorías, ¿no? Y habla de una teoría asociacionista y nos habla de esta famosísima tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Una hoja en blanco. ¿Ya? En términos generales, en términos simples, cuando yo les diga tabula rasa, nos referimos a la tabula rasa, quiere decir una hoja en blanco. Es decir, todo conocimiento proviene del exterior. De aquí nos habla de tres leyes asociativas que ya veremos en su momento. Pero por el momento con esto es suficiente. Que sepas que de Aristóteles venía una tabula rasa, que esta tabula rasa significa la hoja en blanco, que nacemos sin nada, ¿sí? Y que todo proviene del exterior. Todo lo que vas percibiendo desde que naces es lo que vas a ir aprendiendo. Ya para la fase del Renacimiento y posterior ilustración, pues tenemos a Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, con otras teorías que van apoyando estos antecedentes hacia el conductismo. ¿Sale? Bueno, les repito, esto únicamente para que te vayas familiarizando. Aquí tenemos, bueno, pues la imagen de que se sigue viendo, se seguía viendo en esos momentos al sujeto pasivo, que solamente era esta tabula rasa que recibe la información, como muchos seguramente hemos recibido la educación y como hasta la fecha, en pleno 2020, 2022, seguimos haciéndolo de alguna forma. Pero vamos a ver cuál es lo bueno, cuál es lo rescatable. Vámonos, ¿qué es el conductismo? Pues simple, su método es estímulo, respuesta y refuerzo. El típico ejemplo es con el perro, con animales, ¿no? Pero ¿qué creen? Que aunque ya lo sabemos, según esto, lo hacemos mal. Si no salen las cosas como esperamos, culpamos al perro, nos desesperamos, o culpamos al niño, es que tú no entiendes, tú no sabes, ¿sí? ¿Quieren saber quiénes son los mejores estudiantes? Los niños y los perros son los mejores estudiantes, ellos entienden a la primera. El problema es el que explica, es que no sabemos enseñar. Ahí está el problema, ellos son los mejores estudiantes y cualquier pedagogo, cualquier experto en esta área te lo va a decir y lo va a confirmar. Ahí es donde vas a confrontar tus verdaderas capacidades como profesor. Ahí. Y te vas a responsabilizar. Vas a decir, ah, caray, como que sí estoy limitado, como que sí me anda faltando por ahí algunas cosillas. Y no solamente si eres profesor, porque al final del día, como ya vimos en otra ocasión, la educación se da, la educación te atraviesa y se va a dar. Tú al final le vas a enseñar a alguien lo que sea, a tu hermano, a tu primo, a tu papá, a usar las redes, a quien sea. Entonces, en todo momento estamos enseñando y aprendiendo. Así que mientras mejores herramientas tengamos, pues bueno, mejores estudiantes y profesores vamos a hacer. Bien, entonces ya está claro, estímulo, respuesta y refuerzo. Bien, vámonos al siguiente.
¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a asociar estos dichos estímulos con ciertas respuestas esperadas, como veíamos con el perrito. El aprendizaje va a ser en función del entorno, ¿sí? Todo lo que está en el entorno es lo que interesa, es lo que importa. Tú tienes que reaccionar de acuerdo a lo que hay en el exterior y vas a obtener un premio o un castigo. Así de simple. Este aprendizaje no va a ser duradero, como ya se demostró, va a tener que ser reforzado. Ellos ya estaban muy condicionados con esto, por eso los métodos castrenses militares son así. Sí, tienen sus cosas buenas porque te hacen disciplina, pero tiene que estar siendo reforzado constantemente. ¿Sí? Hay aquí incluso una inducción mental a que estén precisamente condicionados a respetar y a hacer valer los valores que les inculcan, ¿no? El aprendizaje va a ser memorístico, repetitivo y mecánico. Y va a responder, como dijimos, siempre estímulos. Premio, castigo, recompensa, sí o no. ¿Te parece familiar? ¿Qué es lo bueno y lo malo que has aprendido o has enseñado, ¿sí? De esta forma? ¿Y cómo lo vamos a aplicar al entrenamiento deportivo? Estas son unas preguntas que quiero que te quedes, que refuerces, que vayas repensando y diciendo, pues lo bueno es esto, lo malo es esto, a mí me funcionó esto, a mí no me funcionó esto cuando me lo enseñaron o cuando tú estás intentando enseñar o explicar algo. Bien, siguiente. Bueno, pues como vemos, ya para tener ya un poquito más de base sobre esta teoría de la educación, se centra en el estudio de las conductas observables. O sea, yo veo que estás haciendo ahí algo, eso es lo que voy, ¿sí? Lo que yo quiero que resulte. Han de saber que todo este tipo de teorías y todo nacen de la psicología, pero de la psicología todavía viene algo más atrás. Desde, por ejemplo, digamos, de Henry Ford, para que la producción fuera mejor, la producción de los automóviles, la producción en serie y todo su sistema, que incluso existe un sistema fordiniano, algo así, funcionara mejor, pues bueno, se les mandó pedir y se les mandó investigar de qué manera podías hacer que los trabajadores funcionaran mejor, ¿no? Que te rindieran más. Bueno, pues entonces el objeto de estudio va a estar en el comportamiento de estos individuos y su relación con el medio, o sea, el resultado. El exterior, el resultado es el medio. Recuerden esto, ¿eh? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por el método, ya vimos experimentales desde animalillos y vamos a rechazar de entrada el uso de la introspección. ¿Sabes qué? Esto se hace así porque digo yo y punto. Así lo haces, lo repites, lo replicas y si lo haces mal, ahí te va el castigo, ahí te va el refuerzo. ¿Sale? Su principio motor se va a encontrar fuera del organismo. Repito, este va a ser uno de los ejes rectores de esta teoría. Pero, pues no todo es malo. Vamos a ver aquí, hay unos elementos, son 4 elementos del aprendizaje por conductismo. Bueno, ya vimos que el objeto de estudio, lo interesante aquí para esta teoría es la conducta. Yo la conducta, no sé por qué, no sé qué pasó, pero si tú haces esto vas a obtener el premio o vas a obtener el castigo. ¿Sí? Ya las siguientes teorías que podamos ver más adelante nos van a explicar que ya volteamos a ver hacia el ser humano, volteamos a ver hacia el niño, volteamos a ver hacia las diferentes formas de aprendizaje y vamos a poder entender, bueno, mira, pues así es como en esos tiempos, estamos hablando, ahí están las fechas, ¿no? Mediados del siglo pasado, en donde pues se desarrollaron estas teorías y conductas. Es un método empírico, ¿sí? No hay subjetividad, o sea, simplemente todo desde lo que yo veo. Incluso el sistema de evaluación y de calificación, fíjate qué chistoso, ahí calificarte del 0 al 10, ¿no? Cumplir con cierto número, pues lo tenemos hasta la fecha. No ha habido una pues acuerdo en cuanto a la evaluación. Ya ahorita se están integrando más, yo lo veo, ¿no? En tiempos más actuales, modernos, como ya están integrando en la evaluación lo que viene a ser una evaluación desde el campo socioafectivo, una evaluación procedimental, una evaluación, ¿sí? Diferentes tipos de evaluación. También lo veremos en su momento si avanzan conmigo hasta el final de todo este curso, pues ya lo vamos a ir viendo. Cómo la evaluación también tiene sus detalles y son un temazazazo. Bien, esta tesis está planteada en la situación de respuesta. ¿Sí? Hay que afectar al organismo, la situación y la respuesta. ¡Pum! ¿Sí? Por eso el dichoso reglazo que a muchos nos tocó,
¿sí? El dichoso correctivo físico para poder obtener. O en el caso de lo que vienen a hacer, fíjense que esto se daba todavía antes de hablar de las fábricas de Henry Ford, esto se daba en las haciendas, en las tiendas de raya, todavía se aplicaba el castigo físico a los trabajadores, o sea, encima de que estaban como semiesclavos, ¿no? En las haciendas aquí en México y en muchos otros lugares del mundo, por supuesto. Ahí todavía se les castigaba, ahí todavía estaba el capataz, ¿no? El que estaba ahí con el látigo, con la varita, y así es como iban aprendiendo y dando la producción. A ver, produce, dame más, cumple con tu horario, ven y cobra, y así, ¿no? Todo este tipo de sistema conductista. Ahora, vemos que persigue desde la psicología como ciencia práctica aplicada. Bueno, esto también se basa, que no vamos a profundizar en eso, pero sí se basa también en modelos de predicción. Si decimos, ah, mira, tú lo que quieres es un modelo de producción de esta forma, como les decía, para las fábricas o para esto, entonces antes de que te pase el problema, de una vez desde que entras, uniformes, desde que entras, horarios, desde que entras, códigos de conducta, desde que entras, ¿no? Ya después veremos, ¿no? Con la evolución y con el abuso, ¿no? El abuso de este tipo de aplicación de castigos o de refuerzos o de lo que sea. Bueno, pues surgen los sindicatos, surgen los derechos, la gente empieza a reclamar. Eso ya es otro tema. Pero, bueno, veamos que todo surgió desde ahí. Bien, con esto tenemos ya pues la introducción a este temazazazo que es el conductismo. La verdad es que tiene sus detalles, ¿no? Bastante, incluso se le llegó a calificar como de maltratador de animales a Skinner y a todos ellos porque pues en realidad era la forma en cómo se veía, ¿no? Eso es impensable en estos tiempos. Siempre pasan por el filtro los animalillos antes de llegar a los humanos desde la medicina, ¿no? La medicina siempre empezó así y pues la psicología y por consecuencia en ese orden la pedagogía pues no iba a ser la excepción, ¿vale? Bueno, muy bien, quédense con este tema, repiénsenlo, reflexionenlo y vamos a continuar a futuro con las siguientes temáticas, ¿ok? Estén atentos también a las actividades de aprendizaje, actividades de evaluación que les iré comentando en siguientes videos. Hasta luego.